Hola, muy buenas, espero estén todos bien. Yo con mi grupo, Héctor Lincopán, Benjamín Saldivia, Matías Pardo y yo, Vicente Espinosa, vamos a hablar sobre las proposiciones. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Temuco del primer año de Pedagogía Media en Matemáticas. Ya, pero, ¿qué es una proposición? Una proposición siempre debe tener una respuesta simple y corta, si es verdadero o falso. O como yo más lo entiendo mejor, es si la respuesta es sí o no. A continuación, tenemos dos ejemplos. La primera es Santiago es la capital de Chile, la cual es verdadera. Y la otra es todos los números son primos. Esa proposición es falsa, pero sin importar si son verdaderos o falsos, la respuesta es corta y exacta. Ahora daré unos ejemplos rápidos de lo que no son proposiciones, o sea, que no tienen valor. El primero sería una orden, la cual es ordena tu closet. La más común, una de las más comunes, es el saludo, buenos días. La otra son las preguntas. Un ejemplo de ellas sería el ¿cómo estás? Una pregunta simple, rápida. Y en ejercicios, lo que no sería una proposición son las que tienen x. Como x es potencia de 3. Ahora daré un ejemplo de lo que sí es una proposición. Aquí dice 2 es múltiplo de 4. Esta proposición es verdadera. Para que nosotros lo entendamos mejor, repito lo que dije al comienzo. Si la respuesta es sí o no, es una proposición, sin importar si es verdadero o es falso. Ya, pero ¿qué tipo de proposiciones existen? Ahora vamos a hablar sobre los tipos de proposición. Existen dos tipos. Las simples, las cuales tienen un valor lógico y se denominan por las letras P, Q, R, S, T y más. Después vienen las compuestas, las cuales tienen dos o más valores lógicos, los cuales están enlazados por conectores lógicos. Ya, pero, ¿qué tipo de conectores lógicos hay? Ahora hablaremos de los conectivos lógicos mencionados anteriormente. Tenemos distintos conectivos lógicos, los cuales son símbolos para combinar proposiciones y hacer proposiciones nuevas. Tenemos I, que se simboliza de esta manera. Tenemos O, la cual se simboliza de esta manera. La no, que tenemos dos. Tenemos esta o esta. Esto va a depender de cada quien. Si entonces, el cual es una flechita, y sí y solo sí, el cual es una flechita doble. Ahora, unos ejemplos. Primero, tenemos 4 es primo y 2 es par. Aquí el 4 sería nuestra P y el 2 sería nuestra Q. Por ende, nuestra proposición compuesta se leería tal que P y Q. Y aquí tenemos una que dice Francia no es un país, la cual aquí Francia sería nuestra P y se escribiría tal que no, recordando el simbolito, P. Ahora, dependiendo del conectivo lógico que se use para nuestra proposición compuesta, esta recibe un nombre, el cual es rojito. Para P y Q sería la conjunción. Para P o Q sería conjunción. Para no P sería negación. Para P, entonces Q sería condicional. Y para P, sí y solo sí, Q sería bicondicional.
Ahora vamos con las tablas de verdad. Ya, pero ¿qué es una tabla de verdad? Las tablas sirven para hallar cualquier valor posible, si es verdad o falso, de las proposiciones. Ahora veremos las posibles tablas de verdad. Tenemos la simple, que es de una sola proposición, y es de P. Y esa sería que es verdad o falsa, porque tiene solo dos posibles valores. Cuando son dos proposiciones, que sería P o Q, ahí tenemos más posibles variables. Entonces sería que podría ser verdad, y esta igual verdad, P verdad, y Q falsa, P falsa, y Q verdad, y las dos falsas. ¿Ya? Esto puede ser así en todos los casos de proposiciones, podría ir aumentando. Por ejemplo, para conseguir todos los posibles variables de verdad, se podría calcular como 2 elevado a n, donde la n son las proposiciones. Entonces, ahora veremos cómo funciona la tabla de verdad con los diferentes conectivos. Por ejemplo, cuando tenemos P y Q, ya sabemos que podría ser verdad, 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 falso, falso, verdad y falso. Y los dos falsos. Entonces, ¿cómo funciona cuando tenemos un conectivo lógico de, por ejemplo, O? P o Q. Lo que pasa, aquí predomina la O, es la verdad. Cuando eso, la verdad predomina. Entonces, si tenemos uno que los dos son verdades, los dos van a ser verdad. Verdad, falso, verdad. Falso, verdad, verdad. No importa en dónde esté la verdad predomina. ¿Y cómo funciona con la I? La I funciona de la misma manera, pero al revés. Aquí predomina el falso. Aquí, como los dos son verdaderos, esto va a ser verdadero. Y aquí, como en cada de estas filas hay un falso, los tres van a ser falsos. Entonces, ¿cómo funciona con la negación? La negación de, por ejemplo, de P, aquí niega la P, que sería, como aquí es verdad, aquí es falso, verdad, falso, falso, verdad y falso, verdad. La negación niega todo, aunque sea bueno o malo, por ejemplo. Ahora veamos cómo es con la condicional. Entonces, cuando tenemos un P, entonces aquí voy a citar a mi profe Valeria, porque ella nos enseñó que cuando nos portamos bien y nos premian, eso es bueno. Cuando nos portamos bien y no nos premian, eso es malo. Y cuando nos portamos mal y nos premian, eso es bueno. Y cuando nos portamos mal y no nos premian, eso está bien. Entonces, así funciona la condicional. Ahora veremos la bicondicional. Aquí pasa lo mismo con lo condicional, pero aquí solo es verdadero cuando las dos son iguales. Por ejemplo, verdad es verdad, esto es verdad. Si son diferentes, de verdad o falso, van a ser falsos. Y si son falso y falso, es verdadero. Así funciona la tabla de verdad. A continuación haremos un ejercicio de qué conectivo es el que domina. Acá tenemos la tabla que dice que el sí solo sí es el primero. O sea que si está a cualquiera de estos conectivos y está el sí solo sí, va a ser una bicondicional. Si está el sí entonces antes de cualquier otro de estos conectivos, mandará el sí entonces. Si tenemos el i y el o, mandará el sí. Acá en el ejercicio número A tenemos
un y un si entonces. Con respecto a lo que dice la tabla, esto sería una condicional. En el segundo caso tenemos el ejercicio B, que es una negación y un y, pero esto tiene algo especial, que tiene un paréntesis. Recordemos que lo que estaba dentro de un paréntesis mandaba el signo que estaba afuera. Entonces esto no sería una disyunción, sino sería una negación. En el caso número C, tenemos un sí entonces y un sí solo sí. Mirando la tabla, sabemos que el sí solo sí es el que predomina, así que esto sería una bicondicional. En el caso D tenemos una negación, paréntesis nuevamente, y un sí entonces, y nuevamente paréntesis. Aquí habíamos dicho que los que estaban fuera del paréntesis se mandaba. Entonces los que están fuera del paréntesis son la negación y un sí entonces. Y con respecto a lo que dice la tabla, sabemos que el sí entonces es el que predomina. Así que nuevamente es una condicional. Y en el caso número E, tenemos algo más sencillo. Tenemos una negación y un y. Y sabemos que el y predomina por encima de la negación. Así que esto sería una disyunción. A continuación haremos un ejercicio ya con todo lo anterior listo. Tenemos que identificar cuáles son las dos proposiciones. Acá tenemos, si 2 es un racional, sería la proposición número 1, y le vamos a colocar P. Entonces, 3 es natural. Acá tenemos la segunda proposición, que sería Q. Con la anterior, ya sabemos cuáles son las proposiciones. Así podemos colocar 2 es racional. Y 3 es natural. Ya, ahora tenemos que saber cuál es el conectivo. Tenemos un sí, entonces. Recordemos que se pondría así. P, sí, entonces, Q. Y ahí tenemos la proposición número 1 y la proposición número 2 con la condicional. Ahora haremos la tabla de verdad que dice que P y Q, y después ponemos si P, entonces Q, y ahora tenemos que identificar si es verdadero o falso. ¿2 es un número racional? No, recordemos que 2 no es un número racional, así que esta es falsa. 3 es un número natural. Recordemos que los números naturales van del 1 en adelante, del 0 no cuenta. Así que sabemos que es verdadera. Entonces lo colocamos aquí en la tabla de verdad, que esto es falso y la esta es verdadera. Ahora tenemos que hacer con la condicional. Si sabemos que si me porto mal y me premian, está bien, sabemos que esta es verdadera. Y esto sería el primer ejercicio. El ejercicio número 2. Si 2 más 3 es igual a 6 y 5 por 1 medio es igual a 2,5, entonces 3 quintos es racional. Los conectivos que tenemos aquí es si, entonces, el y. Ahora toca identificar cuáles son las proposiciones. Tenemos que P es igual a 2 más 3 es igual a 6. Q es 5 por 1 medio es igual a 2,5. 5 por 1 medio es igual a 2,5. A continuación sabemos que R es 3 quintos y 6 racional.
3/500 es racional. Ahora tenemos que ubicar los conectivos con las proposiciones. Tenemos que P y Q, entonces 3/5, que sería R, y ahí tendríamos la proposición ya lista. Ahora iríamos con la tabla de verdad. Ahora ya con la tabla de verdad hecha, vamos a identificar 2 más 3 es igual a 6. No, por lo tanto esta es falsa. 5 por 1/2 es 2,5, verdadero, por lo tanto esta es verdadera. 3/5 es un número racional. Sabemos que sí, es un número racional. Entonces tenemos aquí P y Q. Recordemos que el I, si la primera era falsa, la segunda también. Así que esto sería falso. Y si sabemos que es falso, cuando lo conectamos con entonces R, que es verdadero. Si me porto mal y me premian, está bien. Así que esto sería verdadero. Y ahí tendríamos hecho la tabla de verdad y la escritura de las proposiciones. Tenemos ya la tabla de verdad hecha y sabemos que la proposición P es 3 es par. Y la proposición Q, 8 es primo. Ambas sabemos que son falsas porque 3 es impar y 8 es un número compuesto. Ahora, tenemos una negación aquí. Sabemos que si es negada, esta va a ser verdad. Ahora tenemos que P y no Q. Sabemos que P es falso. Ya dijimos que si la primera manda en el I, así que esto sería falso. Tenemos P y no Q o Q. Sabemos que aquí es falso y aquí también es falso, así que esto también sería falso. Ahora tenemos P y no Q o Q y P. Tenemos que esta parte de aquí es falsa y tenemos que P también es falso, así que esto también sería falso. Tenemos que Q y P, sabemos que Q es falso y P también, así que esto también es falso. Tenemos también que ahora la negación. Sabemos que si está negando, va a pasar a verdadero. Ahora tenemos negación de Q y P. Esto sería falso porque nega la negación. Y ahora tenemos que identificar que esto es P y esto acá es Q. ¿Dónde tenemos P? Tenemos P aquí. Tenemos Q acá. Entonces, sabemos que falso y falso, si me porto mal y no me premian, está bien. Y aquí tenemos la tabla de verdad de esta proposición. Y eso sería todo.